¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, en donde quiera que te encuentres. Este video lo estamos subiendo a YouTube. Este es nuestro primer video. El tema que queremos desarrollar hoy es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que mucha gente se pregunta sobre la resurrección, de si es verdad, es mentira. Hay algunos detractores de ella que dicen eso nunca ocurrió, eso es una fantasía, eso es un asunto de niños, es un asunto ilusorio. Pero la verdad es que la Biblia lo trata con mucha sencillez, pero seriedad a la vez. Resulta que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada por algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Pero me llama más la atención David, porque David tiene algunos salmos mesiánicos, o sea, salmos que aplican al Señor Jesucristo. Pero entre los salmos que tiene David, tiene por ejemplo el Salmo 16, los versos del 9b hasta el verso 11. Voy a leérselos para que ustedes vean lo que dijo David 1000 años antes de que Jesucristo pisara esta tierra. Dice: mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo es posible que una persona que siendo rey de Israel, una persona que siendo hombre que escribía salmos inspirados por el Espíritu Santo para adorar y alabar a Dios, de repente comienza a profetizar? Y esta no es la primera vez, obviamente, que David profetiza. Estamos haciendo énfasis básicamente en este Salmo 16 y en estos versos, porque más adelante el apóstol Pedro cita también estos versos para enseñar que en el Antiguo Testamento alguien había dicho que el Mesías no quedaría en la muerte, no quedaría en el foso, no descendería al Seol únicamente, sino que se levantaría de ese lugar. Permítanme volver a leer: no permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida. Ok, Jesús mismo dijo de él que él resucitaría. Una vez que Jesús entró en Jerusalén, encontró a los cambistas que estaban a la entrada del templo haciendo de todo, cambiando dinero, vendiendo ofrendas para el sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús llega y ve ese cuadro y de una forma espontánea comenzó a voltear la mesa de los cambistas y a desparramar todo lo que estaba a su alrededor. Y estaban los fariseos y los escribas contemplando lo que Jesús estaba haciendo. Jesús en la sociedad hebrea no era un paria de la sociedad. Jesús era un rabino al que la gente le ponía atención, pero un rabino a lo que los otros rabinos también le ponían atención. Así que cuando llegó el rabino Jesús y comenzó a destruir todo aquello, se le acercaron algunos hebreos de los fariseos, de la secta de los fariseos y de los escribas, y le dijeron a Jesús: tú que haces esto, ¿por qué no nos das una señal para que entendamos con qué autoridad tú haces lo que estás haciendo? Jesús, de una manera parca y poco emotiva, se refiere a ellos y les dice que ellos están pidiendo una señal. Pero Jesús dijo: ¿estás viendo todo este templo? Bueno, destrúyanlo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Y saben qué? Comenzaron a cavilar dentro de ellos y comenzaron a decirse unos a otros: ¿qué
¿qué le pasa a este? Estoy parafraseando, no lo dice textualmente de esa manera, pero estaban comentando entre ellos, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo es posible que tomó 46 años construir todo esto? Y él dice que en 3 días lo va a levantar. Juan, que es el que registra esto con bastante precisión, dice: pero Jesús decía esto refiriéndose a su propio cuerpo. De tal manera que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ellos recordaron que Jesús había dicho: en 3 días me levantaré. Ok, la gente pide señal. Y más cuando se trata de la resurrección. Si Jesucristo resucitó realmente, dame una señal de que resucitó. Hubo otros fariseos de la época que le pidieron a Jesús señal también, porque para todo pedían señal. Y Jesús les dijo de manera literal: señal, ninguna señal se les va a dar a ustedes excepto la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús dijo la señal del profeta Jonás. Y quiero decirle, mis amigos, que la señal del profeta Jonás es la única señal que el Señor va a hacer llegar a todo el que quiera saber de Él. Todo el que quiera conocer más al Señor, la señal del profeta Jonás le será dada. ¿Saben qué? Cuando usted lee el libro del profeta Jonás, tiene solamente 4 capítulos, y usted lee los profetas del Antiguo Testamento, están llenos de profecías por todos lados, pero el profeta Jonás solamente tiene un versículo en la Biblia que es profecía. Todos los demás textos de esos 4 capítulos del profeta Jonás no son profecía. Simplemente es el trato de Dios con Jonás. El trato de misericordia. Si algo nos enseña el libro de Jonás es la misericordia de Dios. De eso hablaremos. De eso hablaremos en otros videos que vamos a subir. Pero quiero enfatizar en esta vuelta el asunto de la señal del profeta Jonás. Porque la única profecía que el profeta Jonás dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y esa profecía no se cumplió porque la única condición para que se cumpliese era que Nínive no se arrepintiera. Los que hemos leído el libro del profeta Jonás sabemos que Nínive se arrepintió. Entonces no se cumplió la profecía. La única profecía que hay en el libro de Jonás no se cumple porque Nínive se arrepintió. Y Jesús dijo: allá, cuando el profeta Jonás estuvo en el vientre del gran pez esos 3 días y 3 noches, pues yo les digo a ustedes aquí ahora, dijo Jesús, que la única señal que ustedes van a recibir es esa. Punto. Y yo te quiero decir hoy que nosotros recibimos con alegría, con entusiasmo y con expectativa el hecho maravilloso de que Jesús resucitó y estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora, sería muy largo hablar de todos los textos que en la Biblia podemos encontrar que hablan de la resurrección. Ya dijimos que los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de eso. Isaías habló de eso. Pero los mismos apóstoles también enseñaron sobre eso en el Nuevo Testamento. Una de las enseñanzas más exegéticas y más profundas de esto las enseñó el apóstol Pablo. Si me acompañan a 1 Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo enseñó sobre la resurrección. El apóstol Pablo estaba diciendo que la resurrección era algo a tener en cuenta y a tomarse muy en serio. Verán ustedes por qué entiendo que el apóstol Pablo decía esto.
la naciente iglesia comenzó a tener toda clase de conflictos y problemas porque se levantaron una serie de personas que estaban dentro de la iglesia, que habían hecho profesión de fe, personas que habían confesado públicamente que Jesús era el Mesías y lo habían aceptado públicamente como tal. Sin embargo, una iglesia como la iglesia de Corinto, con tanta influencia helénica, no podían menos que ser influenciados por mucha de esta filosofía. Esta filosofía helénica, deísta, que rodeaba a la iglesia de Corinto, no les permitía ver a plenitud lo que Pablo quería decirles con que Cristo resucitó de los muertos. ¿Y por qué no se los permitía? Bueno, simplemente porque los corintios habían recibido una serie de enseñanzas apóstatas. Y digo apóstatas porque fueron personas que estaban dentro de la iglesia las que confundieron a la iglesia con estas herejías. Herejías como por ejemplo la de los agnósticos, que decían, bueno, Jesús no vino en carne, solo en espíritu. Y nosotros todo lo que tú nos quieres enseñar, Pablo, lo recibimos en el espíritu, porque al final estas son enseñanzas espirituales. Pero no digas que Jesús vino en carne. ¿Por qué decían ellos esto? Porque los griegos simplemente decían que la carne era algo malo, perverso y corruptible, y que no era posible que si Jesucristo era el Hijo de Dios verdaderamente, hubiese venido también en carne. Así que comenzaron a confundir a la gente que estaba dentro de la iglesia. Y Pablo les escribe y les dice, les tengo noticias. Jesucristo no solamente vino en carne, sino que cualquiera que dice, y también el apóstol Juan lo dijo posteriormente, cualquiera que dice que Jesucristo no vino en carne, sea anatema. Es digno de condenación, porque Jesucristo vino en carne y vino en espíritu también. Ahora, Jesús redimió la carne de una manera maravillosa. ¿Saben por qué? Porque fue el mismo Jesús el que enseñó a través de sus apóstoles. Ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Ya no hay templo en Israel. El templo fue destruido en el año 70 de la era cristiana. En el año 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruyeron Jerusalén, destruyeron los muros y del templo no quedó piedra sobre piedra. Así que esa realidad es compartida hasta el día de hoy, en la que simplemente el Señor dejó claro que ahora usted y yo somos el hospedero del Espíritu de Dios. Esto es algo que yo no le puedo explicar, porque yo mismo no entiendo cómo el Dios que hizo el universo, el Dios pleno, el Dios infinito, el Dios eterno, que el universo entero no lo puede contener, ¿cómo es posible que Él ahora haya hecho de nosotros un templo? Eso es maravilloso. Solo Dios puede hacerlo. Así que desde el año 70 en adelante, cuando la iglesia, perdón, no del año 70 en adelante, desde que la iglesia fue instituida, cuando vino el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí esperando la venida del Señor, desde ese momento la iglesia comenzó a combatir las herejías, tempranas y tardías. Y quiero decirle que hasta el día de hoy hay cualquier cantidad de enseñanzas heréticas. Esa es la razón por la cual hemos creado un canal de YouTube que se llama Vida Nueva para Todos.
abro paréntesis el comercial, ahí vamos a estar subiendo algunos videos para ir enseñando cosas específicas de la vida diaria que tienen que ver con la Biblia. Cómo la Biblia se hace carne de nuestra carne y nos enseña que Dios no le ha dado la espalda a la historia del hombre. Así que nos hizo Dios templos del Espíritu Santo. Pablo, y ya para ir terminando, Pablo de una manera exegética y doxológica dijo que él en Éfeso había combatido hasta la muerte. ¿Cómo es posible que ustedes que dicen que no hay resurrección de los muertos enseñen ese tipo de cosas? Bueno, si yo creyera, dice Pablo, en otras palabras, estoy parafraseando a Pablo, si yo creyera que no hay resurrección de los muertos, entonces no hubiera combatido y peleado hasta lo último cuando estaba en Éfeso. Yo no lo hubiera hecho, simplemente me hubiera dedicado a comer y a ingerir licor y punto, porque yo sé que cuando me muera, aquí terminó todo y no hay más nada que hacer. Pero permítanme leerles lo que el mismo Pablo dijo. En el versículo 17 del capítulo 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros delitos y pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, oigan esto, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué lástima. Dignos de conmiseración. Conmiseración es como una lástima extrema. Cuando la gente nos mira y nosotros proclamamos que estamos esperando al Mesías porque Él resucitó, la gente nos mira y menea la cabeza y dice: pobres diablos, pobres tontos, pobres idiotas, esperando un cuento de hadas. Esto es absurdo, dicen para ellos. Pero Pablo agrega finalmente: mas ahora les digo, Cristo ha resucitado de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, nosotros, los que nos acercamos al Señor por fe, sí creemos esto. Y no solamente lo creemos porque lo dijo Pablo, sino porque Pablo y los apóstoles en el primer siglo citaron a una serie de testigos que estaban vivos en los primeros 100 años de vida de la iglesia primigenia. Y decían ellos: mira, Cristo resucitó y muchísimos de los que lo vieron están muertos ya, pero muchísimos más están vivos. Y yo pregunto, ¿por qué los que estaban en ese tiempo viviendo no enfrentaron la realidad con aquellos que fueron testigos, que vieron que el Señor sí en verdad resucitó? Sí en verdad resucitó, no solamente porque lo dijo Pablo. Sí en verdad resucitó, no solo porque los testigos lo dijeron. Sí en verdad resucitó, porque la iglesia de los primeros 3 siglos de la era cristiana pagó un alto precio. Murieron hombres, mujeres, ancianos, niños, solo por confesar que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Perdónenme, pero yo dudo mucho que alguien ponga su vida en el fuego por una historia bonita o por una historia que solamente les sirve a algunos niños o a algunas personas indoctas. Yo creo que hemos abrazado la verdadera palabra y doy gracias a Dios. Tengo que decirlo en este video. Doy gracias a Dios por los apóstoles, por los padres de la iglesia, porque ellos defendieron la sana doctrina. Los primeros 5 o 6 siglos de la era cristiana, esos primeros 5 o 6 siglos fueron claves
para que a nosotros llegara la Biblia como la conocemos hoy. Cuando se cerró el canon finalmente, allá por el año 500 y tanto de nuestra era, y el último libro en entrar al canon fue el libro del Apocalipsis. Cuando se cierra el canon, se cierra la obra maestra de Dios que ha llegado a nosotros. Se llama la Biblia. 66 libros en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 66 libros en total. No es justo que tomemos este libro y lo metamos en una gaveta. Vayamos a él con regularidad y estoy plenamente convencido que Dios va a hablar con nosotros. Sí, es verdad, mucha gente no le chifla nada, mucha gente no tiene ningún interés en estas cosas, pero yo estoy convencidísimo que muchísima más gente sí se interesa en las cosas de Dios. A ti, que has tomado tu tiempo para ver este video desde que comenzó hasta ahorita que estoy terminando. A ti que de verdad amas a Dios y que de verdad quieres comenzar de nuevo y que de verdad quieres una renovación en tu vida. Jesús enseñó que si tú le recibes, Él va a entrar a tu vida. Él va a perdonar tus pecados. Y vas a nacer otra vez. Nacer otra vez significa vas a comenzar a vivir una dimensión de vida que antes tú nunca viviste y que tú no conocías. Solo lo único que debes hacer es pedirle al Señor que entre en tu vida. Yo voy a hacer una oración. Yo quiero creer que si has llegado hasta el final de este video es porque estás interesado en este tema. Van a haber muchos más temas que vamos a desarrollar en este sentido. Y todos los temas los voy a terminar de esta misma manera. Si en verdad te quieres volver a Dios, quieres que Él te perdone, quieres que Él te levante, quieres que Él te dé una nueva oportunidad, ora después de mí. Repite conmigo esta oración que yo voy a hacer. Repítela conmigo después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Te doy gracias porque yo entiendo que te necesito, Señor. Yo te abro la puerta de mi corazón. Porque reconozco que soy un hombre pecador. Reconozco que te necesito, Señor. Ten misericordia de mí y renuévame. Dame vida nueva. Dale sentido a mi vida. Señor, te doy gracias por tu gran amor inefable en la persona de mi Señor Jesucristo. Amén. Por favor, recuerda suscribirte en mi canal. Si te suscribes y me ayudas, voy a poder seguir subiendo más contenidos. Eso para mí es una motivación. Y si te gustó, dale like. Y si no te gustó, dale dislike, no importa. Pero por lo menos déjame tu comentario. Que Dios te bendiga.